Durante años, millones de personas comenzaron su día con una taza de café sin imaginar que dentro de ese ritual cotidiano se escondía una de las sustancias naturales más poderosas para proteger el cerebro. Hoy, la ciencia ya no tiene dudas. El café, en las dosis correctas, puede funcionar como un donepecilo natural, un estimulante que activa las conexiones neuronales, mejora la atención y retrasa el deterioro cognitivo. Pero antes de hablar de beneficios, quiero que imagines algo. Una mañana cualquiera buscas tus llaves, olvidas una palabra que tenías en la punta de la lengua y luego te cuesta recordar dónde estacionaste. Pequeños olvidos, sí, pero cuando se vuelven frecuentes, el cerebro ya está pidiendo ayuda. Como neurólogo, he visto cientos de pacientes entrar en consulta con miedo de esa palabra que nadie quiere escuchar: Alzheimer. Algunos ya habían perdido parte de su historia, otros apenas notaban los primeros síntomas y, sorprendentemente, muchos compartían un mismo hábito protector sin saberlo: bebían café todos los días. En ese momento comencé a estudiar más a fondo lo que estaba ocurriendo. La cafeína, esa molécula que por años fue demonizada, resulta tener un efecto extraordinario sobre las neuronas. Bloquea los receptores de adenosina, la sustancia que induce el cansancio cerebral, y al hacerlo mantiene activas las sinapsis, esas pequeñas conexiones que permiten que los recuerdos fluyan. Cuando la actividad sináptica se conserva, la memoria se mantiene viva, y cuando la memoria se mantiene, la identidad no se pierde. El problema no es el café en sí, sino cómo lo tomamos. En exceso puede elevar la ansiedad o afectar el sueño, pero en la dosis adecuada, 1 a 2 tazas al día, preferiblemente sin azúcar y de buena calidad, actúa como un protector neuronal comparable a los medicamentos utilizados en etapas tempranas de Alzheimer, como el donepecilo. Por eso, los investigadores comenzaron a llamarlo el donepecilo natural. Estudios recientes publicados en revistas de neurología muestran que quienes consumen café con moderación tienen hasta un 65% menos de riesgo de desarrollar demencia. Además, presentan mejor velocidad de procesamiento mental, más concentración y una memoria más estable con el paso de los años. El café no es una cura mágica, pero sí una herramienta poderosa de prevención. Cuando lo acompañamos de sueño reparador, buena hidratación y actividad física, las neuronas se regeneran con más eficiencia. Es como si el cerebro recibiera una señal de activación que lo mantiene joven. Así que la próxima vez que sostengas una taza caliente entre las manos, no pienses solo en el aroma o el sabor. Piensa que estás entregándole a tu cerebro una dosis de energía y protección, porque cada sorbo, si lo haces con conciencia, es una defensa contra el olvido. Recuerdo perfectamente a Isabel, una mujer de 68 años que llegó a mi consulta acompañada de su hija. Tenía esa mirada de quien se esfuerza por recordar algo importante y no lo logra. Me dijo con una sonrisa nerviosa: doctor, últimamente me cuesta seguir una conversación, siento que las palabras se me escapan. Su caso no era grave aún, pero los primeros signos estaban allí: olvidos recientes, desorientación temporal y cansancio mental. Había trabajado toda su vida como maestra y le aterraba la idea de perder la lucidez. Al revisar sus hábitos, me contó algo que me llamó la atención: siempre tomo 2 tazas de café al día, una al despertar y otra después de almorzar. Es mi momento de calma. Lo que para ella era una costumbre sencilla, para su cerebro era una rutina terapéutica sin saberlo. Le pedí que mantuviera ese hábito, pero con algunas recomendaciones: café sin azúcar, evitar mezclarlo con comidas ultraprocesadas y acompañarlo de ejercicio ligero diario. También ajustamos su descanso, porque el sueño es el otro pilar de la memoria. 3 meses después, cuando volvió a verme, su hija fue la primera en hablar: doctor, mamá está más despierta, se concentra mejor, hasta volvió a leer novelas. Isabel sonreía. Me dijo que notaba su mente más ágil, que recordaba nombres, fechas y que se sentía más viva. Casos como el de Isabel se repiten constantemente. No es magia, es neurofisiología pura. El café activa receptores específicos en el cerebro que aumentan la liberación de dopamina, noradrenalina y acetilcolina, 3 neurotransmisores fundamentales para la atención y la consolidación de recuerdos. De hecho, el donepecilo, el fármaco más usado en Alzheimer leve y moderado, actúa precisamente sobre la acetilcolina. Por eso decimos que el café, de forma natural, imita parcialmente ese efecto farmacológico, pero sin necesidad de medicación en personas sanas. Claro, no todos los cafés son iguales. Los granos arábicos, frescos y sin aditivos, conservan antioxidantes que protegen las células neuronales del daño oxidativo. En cambio, los cafés instantáneos o muy tostados pierden gran parte de esos compuestos. Por eso, cuando recomiendo café como protector cognitivo, siempre aclaro que debe ser de buena calidad, tomado con medida y dentro de una rutina saludable. Isabel no solo mejoró su memoria, también recuperó la confianza en sí misma. Empezó a participar en grupos de lectura y voluntariado, y cada mañana, al servir su café, me dijo que lo veía como un símbolo de resistencia, como si le dijera a su mente: sigo aquí, aún recuerdo quién soy. Esa frase me
me marcó profundamente, porque detrás de cada taza de café hay algo más que un estimulante. Hay esperanza, identidad y prevención. No se trata de prometer milagros, sino de comprender cómo pequeñas acciones diarias pueden fortalecer las redes neuronales y evitar que el olvido avance. En un mundo donde la demencia afecta a más de 55 millones de personas, saber que un hábito tan común puede marcar la diferencia es una noticia poderosa. El café no sustituye tratamientos, pero sí gana tiempo al deterioro. Y en neurología, el tiempo es la frontera entre recordar y olvidar. Por eso, cuando alguien me pregunta si el café hace bien o mal, siempre respondo lo mismo. Depende de cómo lo tomes, de cuándo lo tomes y de si entiendes que detrás de esa taza hay ciencia y prevención. Y cada vez que veo a Isabel sonreír, confirmo una verdad sencilla pero profunda. A veces lo que parece un simple placer diario es en realidad un acto silencioso de protección cerebral. Para entender por qué el café puede ser considerado un donepecilo natural, necesitamos descender al interior del cerebro. Ese universo silencioso donde cada pensamiento, emoción y recuerdo depende de una red de miles de millones de neuronas que se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos y químicos. Cada vez que recuerdas un nombre o reconoces una voz, millones de sinapsis se activan de manera precisa y justo ahí es donde el café ejerce su magia. Cuando bebemos una taza de café, la cafeína se absorbe rápidamente a través del estómago y llega al cerebro en menos de 20 minutos. Allí bloquea los receptores de adenosina, una sustancia que actúa como freno natural del sistema nervioso. La adenosina se acumula mientras estamos despiertos y genera sensación de fatiga. Al bloquearla, la cafeína elimina el cansancio y mantiene las neuronas en modo activo. Pero su efecto va más allá de mantenerte despierto. Al activar indirectamente la liberación de dopamina, noradrenalina y acetilcolina, la cafeína estimula los circuitos cerebrales encargados de la atención, la motivación y la memoria a corto y largo plazo. Este último neurotransmisor, la acetilcolina, es justamente el más afectado en la enfermedad de Alzheimer. Cuando los niveles de acetilcolina disminuyen, las neuronas pierden su capacidad de comunicarse eficazmente, lo que se traduce en pérdida de memoria, desorientación y lentitud mental. Aquí entra el donepecilo, un medicamento que los neurólogos utilizamos para inhibir la enzima que destruye la acetilcolina, prolongando su acción en el cerebro. De esa forma, el donepecilo ayuda a mantener vivas las conexiones neuronales por más tiempo. El café, de manera natural, potencia la liberación de acetilcolina, logrando un efecto parecido, aunque más leve y fisiológico. Además, los polifenoles y antioxidantes presentes en el café, como el ácido clorogénico, reducen la inflamación y el estrés oxidativo, dos enemigos silenciosos del cerebro. Cada célula cerebral genera desechos metabólicos al funcionar. Si esos desechos no se eliminan correctamente, el daño se acumula y acelera el envejecimiento neuronal. El café, al mejorar la microcirculación cerebral, favorece la oxigenación de los tejidos y la limpieza interna del sistema nervioso. Otra función fascinante de la cafeína es su influencia sobre el hipocampo, el centro de la memoria. Estudios de la Universidad Johns Hopkins demostraron que quienes consumen café regularmente mejoran su capacidad de consolidar recuerdos hasta un 30% más que quienes no lo hacen. En términos sencillos, después de aprender algo nuevo, una taza de café puede ayudar a que esa información se fije mejor en tu cerebro. Sin embargo, como todo mecanismo biológico, requiere equilibrio. Superar los 400 mililitros de cafeína al día, equivalente a unas 4 tazas de café fuerte, puede alterar el sueño y, paradójicamente, debilitar la memoria si el descanso se ve comprometido. El cerebro se regenera y consolida recuerdos durante el sueño profundo. Por eso la dosis ideal está entre 1 y 2 tazas diarias, preferiblemente por la mañana o primeras horas de la tarde. El tipo de café también importa. El café natural, molido y recién preparado, contiene más antioxidantes y menos compuestos dañinos que las versiones instantáneas o los cafés azucarados industrialmente. Y cuando se combina con una dieta rica en frutas, verduras y grasas saludables, como las del aceite de oliva o el aguacate, los beneficios se multiplican. En resumen, el café actúa en 3 frentes principales: neuroquímico, potencia la acetilcolina y estimula la actividad sináptica; antioxidante, combate el estrés oxidativo que destruye las neuronas; vascular, mejora la circulación cerebral y la oxigenación neuronal. Por eso, cuando decimos que el café es un donepecilo natural, no es una metáfora vacía, es una descripción científica del modo en que una sustancia natural puede replicar a pequeña escala los mecanismos protectores de un fármaco neuroactivo. Y lo más importante, lo hace sin alterar la identidad de quien lo consume, sin efectos secundarios severos y con el poder de transformar un hábito cotidiano en una estrategia de salud cerebral. Cada taza consciente es, en cierto modo, una pequeña dosis de prevención neurológica. No reemplaza la medicina, pero sí la complementa. Y en un mundo donde el Alzheimer aún no tiene
tiene cura definitiva, entender esto es un acto de sabiduría y autoprotección. Hay algo profundamente doloroso en ver a alguien olvidar su propia historia. He estado frente a pacientes que miran a sus hijos sin reconocerlos, que preguntan una y otra vez por personas que ya no están. Esa desconexión, ese vacío en la mirada, no solo afecta al enfermo, rompe a toda una familia. El Alzheimer y las demencias no destruyen de golpe. Avanzan poco a poco, borrando primero los detalles más recientes, luego los rostros, las fechas y al final los hilos que mantienen unida la identidad. Y cuando la memoria se va, el presente se convierte en un espacio sin pasado. Recuerdo a un hombre llamado Ramiro, de 72 años. Fue arquitecto brillante, meticuloso, amante del café. Durante años diseñó edificios y enseñó a jóvenes ingenieros. Un día, su esposa lo trajo a mi consulta porque ya no recordaba cómo llegar a casa. Al escucharlos, sentí la mezcla de miedo y ternura que solo produce el comienzo de una pérdida irreversible. Comenzamos tratamiento médico y rehabilitación cognitiva, pero hubo algo que su esposa nunca suspendió. Doctor, él no empieza el día sin su taza de café. Dice que es su manera de despertar el cerebro. Con el tiempo comprendí que ese gesto simple, esa taza caliente cada mañana, era también un acto de resistencia, un ritual que mantenía un vestigio de identidad. Aunque la enfermedad avanzaba lentamente, Ramiro conservó cierta lucidez más tiempo del esperado. Y aunque no puedo atribuirlo solo al café, sí puedo afirmar que su cerebro tuvo una reserva cognitiva mayor, probablemente estimulada por años de actividad mental y ese constante aporte de antioxidantes y cafeína moderada. Es en esos detalles donde reside la esperanza. No hablamos de milagros, sino de estrategias reales para ganar tiempo al olvido. Cuando una persona adopta hábitos protectores, como tomar café de forma adecuada, dormir bien, mantener actividad mental y social, su cerebro crea nuevas rutas neuronales, nuevas conexiones que retrasan el deterioro. Y ahí está el lado luminoso de esta historia. El cerebro puede defenderse. Durante mucho tiempo se creyó que las neuronas no se regeneraban, que su pérdida era definitiva. Hoy sabemos que existe la neurogénesis, la capacidad del cerebro de crear nuevas células, incluso en la adultez, sobre todo en el hipocampo, la región donde se forman los recuerdos. La cafeína, combinada con los polifenoles del café, estimula este proceso. En palabras simples, ayuda al cerebro a reconstruirse. Cuando les explico esto a mis pacientes, sus ojos cambian. Donde antes había resignación, aparece curiosidad, esperanza. Y eso en neurología es tan importante como cualquier medicamento. Porque la actitud positiva, la sensación de control, también modifican el cerebro. Piensa en tu rutina. Cada taza de café que tomas conscientemente puede ser más que un placer. Puede ser una decisión biológica para protegerte del olvido. No se trata de abusar, sino de usar la ciencia a tu favor, de entender que la prevención comienza mucho antes de los primeros síntomas. He visto lágrimas de familias al recuperar una pequeña chispa de lucidez en un ser querido, un recuerdo repentino, una palabra que vuelve. He visto sonrisas cuando el paciente logra recordar el nombre de su nieto. Y siempre, detrás de esas pequeñas victorias, hay una combinación de ciencia, constancia y amor. Por eso, cuando hablo del café como donepecilo natural, no lo hago como una simple metáfora médica. Lo digo porque representa algo más profundo, la posibilidad de luchar, de actuar, de creer que el cerebro puede ser cuidado y fortalecido. El miedo al Alzheimer es real, pero también lo es la esperanza de evitarlo. Y esa esperanza hoy puede caber en una taza. Cada descubrimiento en neurología comienza con una pregunta sencilla. ¿Por qué algunos cerebros envejecen más rápido que otros? Durante décadas creímos que el deterioro cognitivo era inevitable, una consecuencia natural del paso del tiempo. Pero los estudios de los últimos 20 años han demostrado lo contrario. El estilo de vida, la alimentación y ciertos compuestos naturales pueden modificar el destino de nuestras neuronas, y entre todos ellos, el café ocupa un lugar inesperado. La primera revelación importante es que no todos los cafés protegen por igual. Los beneficios que llamamos neuroprotectores provienen principalmente de los polifenoles, sustancias antioxidantes que neutralizan los radicales libres en el cerebro. El café recién molido, tostado de manera ligera o media, conserva esas moléculas en gran cantidad. En cambio, el café instantáneo, procesado industrialmente y sometido a altas temperaturas, pierde gran parte de su poder antioxidante y puede contener residuos químicos que, a largo plazo, aumentan la inflamación cerebral. La segunda revelación tiene que ver con el azúcar. Millones de personas transforman su café en una bebida dañina sin saberlo. La glucosa en exceso genera picos de insulina y con el tiempo resistencia cerebral a esa hormona, lo que se ha asociado con el deterioro cognitivo tipo Alzheimer, también llamado por algunos investigadores diabetes del cerebro. Un café saludable debe tomarse sin azúcar o con endulzantes naturales de bajo índice glucémico como la
stevia pura. La tercera revelación es la hora. La cafeína actúa sobre el sistema nervioso central por varias horas. Tomarla de noche altera el sueño profundo, que es precisamente el momento en el que el cerebro limpia toxinas y consolida recuerdos. Así que beber café tarde puede tener el efecto contrario al deseado, mantenerte alerta pero bloquear la regeneración neuronal nocturna. Por eso la regla de oro es clara, la última taza como máximo a las 3 de la tarde. Pero lo que viene ahora es aún más sorprendente. Investigaciones recientes de la Universidad de Sevilla y Harvard Medical School revelaron que el café no solo protege contra el Alzheimer, sino también contra formas de demencia vascular, al mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos cerebrales y reducir microcoágulos que limitan el flujo de oxígeno. En otras palabras, el café cuida tus neuronas y tus arterias al mismo tiempo. Sin embargo, hay una verdad incómoda. El abuso revierte los beneficios. Cuando superamos las 4 tazas diarias, el exceso de cafeína puede elevar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y un cerebro estresado envejece más rápido porque el cortisol destruye lentamente las dendritas, esas ramas diminutas que conectan las neuronas. Por eso la clave no está en tomar más, sino en tomar mejor. Cada taza debe ser un acto consciente. Café natural, sin azúcar, entre 1 y 2 tazas al día, no después de las 15:00 horas, acompañado de hidratación, frutas, ejercicio y sueño reparador. Si aplicas estas reglas, el efecto acumulativo es poderoso. En estudios longitudinales, quienes siguen esta pauta presentan hasta 60% menos riesgo de deterioro cognitivo leve después de los 65 años. Y no solo eso, muestran mejor ánimo, más energía y mayor motivación, 3 factores directamente relacionados con la dopamina y la serotonina, que también se ven estimuladas por la cafeína. La cuarta revelación, quizá la más importante, es que el café potencia otros hábitos protectores. Cuando lo consumes antes de una caminata o lectura, la atención y la memoria aumentan. Si lo haces antes de una conversación o una reunión, se consolidan más recuerdos sociales. El cerebro aprende mejor cuando está despierto y motivado, y el café activa precisamente esos circuitos. Así, lo que empezó como una simple bebida se convierte en una herramienta de entrenamiento mental. Y ahí está la paradoja final. El mismo café que muchos tomaban solo por placer puede ser un escudo silencioso contra la demencia, siempre que se use con inteligencia. Cada sorbo es una decisión, y como neurólogo puedo decirte que el cerebro agradece cada gesto que lo protege. El Alzheimer no se cura, pero sí puede retrasarse, suavizarse, incluso evitarse. Y si una taza de café diario puede darte más tiempo con tus recuerdos, ¿no vale la pena tomarlo con intención? Soy el doctor Navarro Félix, y si algo he aprendido en décadas de trabajo con pacientes que enfrentan el Alzheimer y otras demencias es que la memoria no es un lujo biológico, es la esencia de lo que somos. Perderla no significa solo olvidar datos o nombres, es perder pedazos de la propia vida, es ver cómo el rostro de un hijo se convierte en un recuerdo borroso. Y eso, créeme, es una de las experiencias más duras que existen. Pero también he visto el otro lado. Personas que, gracias a pequeños hábitos cotidianos, logran conservar su lucidez durante décadas. Personas que se niegan a rendirse, que cuidan su cerebro con la misma disciplina con la que otros cuidan su corazón. Y entre esos hábitos, uno destaca por su simplicidad y su poder. El café, ese elixir oscuro que la ciencia ha reivindicado como un verdadero don epicilo natural. Cuando tomas una taza de café bien preparada, sin azúcar en la mañana, lo que estás haciendo no es solo despertar tu cuerpo, estás despertando tus neuronas, estás enviando un mensaje silencioso a tu cerebro. Todavía quiero aprender, recordar, vivir con claridad. Esa intención repetida día tras día construye lo que los neurólogos llamamos reserva cognitiva, una especie de escudo interno que puede retrasar el deterioro incluso cuando hay factores genéticos de riesgo. No hay que esperar al diagnóstico para empezar a cuidar el cerebro. El Alzheimer no aparece de la noche a la mañana. Comienza 20 o 30 años antes, con pequeños signos que casi nadie nota. Olvidos menores, fatiga mental, dificultad para concentrarse, irritabilidad, insomnio. Y es precisamente en esa fase silenciosa donde el estilo de vida tiene el mayor poder preventivo. Por eso, mi mensaje final es sencillo pero urgente. Toma el control antes de que el olvido tome el control de ti. Cada taza de café puede ser una herramienta de defensa, pero no actúa sola. Debes acompañarla de descanso reparador, alimentación rica en antioxidantes, ejercicio físico regular y estímulo mental constante. Leer, conversar, escuchar música, reír, aprender cosas nuevas, todo eso también fortalece el cerebro. Y si además agregas ese pequeño ritual matutino, el aroma del café, el calor en las manos, el primer sorbo que despierta tu mente, estarás haciendo algo que ningún medicamento puede reemplazar. Cuidar tu cerebro desde la conciencia y el placer. Quiero que pienses por un momento en lo que perderías si la memoria se apagara. Los cumpleaños, las canciones que marcaron tu juventud, los abrazos que todavía recuerdas. Todo eso vive en tu cerebro. Y proteger
Protegerlo no requiere riqueza, ni tecnología, ni recetas milagrosas, solo conocimiento, disciplina y amor por tu propia historia. Así que la próxima vez que alguien te diga que el café solo sirve para mantenerte despierto, recuérdale esto: el café, bien usado, puede mantenerte lúcido, presente y conectado contigo mismo. Es, literalmente, un pequeño acto de amor neuronal. He visto demasiadas mentes apagarse para quedarme en silencio. Por eso lo repito con toda claridad: si cuidas tu cerebro hoy, él cuidará de ti mañana. Si eliges conscientemente lo que tomas, lo que comes y cómo vives, estarás invirtiendo en lo único que te permite seguir siendo tú, tu memoria. Y si este mensaje te ayudó a entender que no hay gesto pequeño cuando se trata de proteger tu mente, te invito a dejar una palabra que para mí tiene un poder especial. Escribe gracias en los comentarios, porque cada gracias es un recordatorio de que todavía estamos aquí, conscientes, presentes, defendiendo la lucidez, la identidad y la vida. Como neurólogo, mi deber es advertir, enseñar y acompañar. Pero como ser humano, mi mayor deseo es que nunca olvides quién eres. Y si una simple taza de café puede ayudarte a lograrlo, entonces sí, el café puede salvar tu memoria. Dr. Navarro Félix, neurólogo especializado en memoria y prevención del Alzheimer.